Capítulo 16. Mensaje de esperanza para los desalentados cautivos. Isaías 55 del 1 al 13. Era un periodo sombrío de la historia de Judá. El pueblo del pacto divino había sido arrancado de su tierra y ahora languidecía cautivo en Babilonia. Hay que reconocer, sin embargo, que disfrutaban de cierta libertad para desempeñar sus quehaceres diarios. Jeremías 29 del 4 al 7 dice: Esto es lo que Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, les dice a todos los desterrados, a quienes hice ir de Jerusalén al destierro en Babilonia. Construyan casas y vivan en ellas, planten jardines y coman su fruto, tomen esposas y tengan hijos e hijas. Casen a sus hijos y entreguen a sus hijas en matrimonio, para que también tengan hijos e hijas. Multiplíquense allá y que su población no disminuya. Busquen la paz de la ciudad a la cual los he desterrado y órenle a Jehová a favor de ella, porque la paz de ella significará paz para ustedes. Algunos aprendieron oficios o montaron negocios. La nota al pie de página dice: se han encontrado muchos nombres judíos en documentos comerciales de la antigua Babilonia. Fin de la nota. Nehemías 3:8 dice: Uziel, hijo de Arjayá, que era uno de los orfebres, reparó la siguiente sección, y Ananías, que era uno de los fabricantes de ungüentos, reparó la siguiente. Ellos pavimentaron Jerusalén hasta el muro ancho. Nehemías 3, 31 y 32 dice: a continuación, Malquilla, miembro del gremio de los orfebres, reparó la sección que va hasta la casa de los siervos del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta de la inspección y hasta el cuarto del techo de la esquina. Y los orfebres y los comerciantes hicieron reparaciones desde el cuarto del techo de la esquina hasta la puerta de las ovejas. Con todo, la vida no era fácil para ellos, pues estaban sometidos tanto en sentido físico como espiritual. Veamos de qué forma. Cuando los ejércitos babilónicos destruyeron Jerusalén en el año 607 antes de la era común, hicieron más que devastar una nación. También asestaron un golpe a la adoración verdadera, saquearon el templo de Jehová y lo arrasaron, además de desbaratar la estructura del sacerdocio, llevándose cautivos a algunos miembros de la tribu de Leví y matando a otros. Sin casa de adoración, ni altar, ni sacerdocio organizado, a los judíos les resultaba imposible ofrecer sacrificios al Dios verdadero del modo prescrito en la ley. Aún así, los judíos fieles podían conservar su identidad religiosa si practicaban la circuncisión y seguían la ley al grado posible. Por ejemplo, absteniéndose de alimentos prohibidos y observando el sábado. Pero de ese modo se exponían a las burlas de sus captores, ya que para los babilonios los ritos religiosos judíos eran necedades. Las siguientes palabras del salmista reflejan el desaliento de los exiliados. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos, también lloramos al acordarnos de Sión. Sobre los álamos en medio de ella colgamos nuestras arpas, porque allí los que nos tenían cautivos nos pidieron las palabras de una canción, y los que se mofaban de nosotros, regocijo. Cántennos una de las canciones de Sión. Salmo 137 del 1 al 3. ¿A quién entonces podían acudir los cautivos judíos en busca de consuelo? ¿De dónde vendría su salvación? No de las naciones vecinas, desde luego, pues ninguna de ellas podía hacer frente a los ejércitos babilónicos y muchas tenían una actitud hostil hacia los judíos. Pero no todo estaba perdido. Jehová, contra quien se habían rebelado cuando eran un pueblo libre, les dirigió misericordiosamente una invitación alentadora a pesar de que estaban en el destierro. Vengan al agua. Mediante Isaías, Jehová habla en tono profético a los judíos cautivos en Babilonia. Oigan, todos ustedes los sedientos, vengan al agua, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Sí, vengan, compren vino y leche hasta sin dinero y sin precio. Isaías 55:1.
Estas palabras están cargadas de simbolismo. Por ejemplo, analicemos la invitación vengan al agua. Sin agua no hay vida. Los seres humanos solo podemos sobrevivir alrededor de una semana sin el preciado líquido. Por consiguiente, resulta adecuado que Jehová utilice la metáfora del agua para referirse a su mensaje, por el efecto que éste tendrá en los judíos cautivos. Los reconfortará como una bebida fría en un día caluroso. Les levantará el ánimo y saciará su sed de verdad y justicia. Les hará concebir la esperanza de ser liberados del cautiverio. Ahora bien, para recibir estos beneficios tendrán que beber el mensaje divino, prestarle atención y actuar en consecuencia. Jehová ofrece también vino y leche. La leche fortalece físicamente a los niños y favorece su crecimiento. Del mismo modo, las palabras de Jehová fortalecerán a su pueblo en sentido espiritual y le ayudarán a afianzar su relación con él. ¿Y qué se puede decir del vino? Esta bebida, que suele servirse en ocasiones festivas, se asocia en la Biblia con la prosperidad y el regocijo. Salmo 104:15 dice: vino que alegra el corazón del hombre, aceite que da brillo al rostro y pan que reconforta el corazón del hombre mortal. Al decir a su pueblo que compren vino, Dios les asegura que si regresan de todo corazón a la adoración verdadera, nada sino gozosos llegarán a estar. Deuteronomio 16:15 dice: durante 7 días celebrarás la fiesta para Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escoja, porque Jehová tu Dios te bendecirá en toda tu producción y en todo lo que hagas, y tú estarás muy alegre. Salmo 19:8 dice: las órdenes de Jehová son justas, llenan de alegría el corazón. Los mandamientos de Jehová son limpios, iluminan los ojos. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es lo que enriquece y con ella él no trae ningún dolor. Qué misericordioso de parte de Jehová ofrecer tal estímulo espiritual a los desterrados. Su compasión resulta todavía más extraordinaria si tenemos en cuenta el historial de rebeldía de los judíos. No merecen en modo alguno la aprobación de Jehová. No obstante, tal como escribió el salmista David siglos antes, Jehová es misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa. No por todo tiempo seguirá señalando faltas, ni hasta tiempo indefinido se quedará resentido. Salmo 103, 8 y 9. Lejos de volver la espalda a su pueblo, Jehová da el primer paso hacia la reconciliación. Verdaderamente es un Dios que se deleita en la bondad amorosa. Miqueas 7:18 dice: ¿quién es un Dios como tú que perdona el error y pasa por alto la ofensa del resto de su herencia? No se aferrará a su furia para siempre, porque lo que le causa placer es el amor leal. Confían en quien no deben. Hasta el momento muchos judíos no han demostrado plena confianza en Jehová como Salvador. Antes de la caída de Jerusalén, por ejemplo, sus gobernantes buscaron la ayuda de naciones poderosas como Egipto y Babilonia, lo que pudiera compararse a prostituirse con ellas. Ezequiel 16 del 26 al 29 dice: te prostituías con los hijos de Egipto, tus lujuriosos vecinos, y provocabas mi ira con tus incontables actos de prostitución. Ahora extenderé mi mano contra ti, reduciré tu ración de alimento y te entregaré al capricho de las mujeres que te odian, las hijas de los filisteos que estaban horrorizadas por tu comportamiento obsceno. Entonces, como eres insaciable, te prostituiste con los hijos de Asiria. Pero después de prostituirte con ellos, todavía seguías insatisfecha, así que te prostituiste todavía más en la tierra de los comerciantes y con los caldeos, pero con todo seguías insatisfecha. Ezequiel 23:14 dice: pero ella fue aún más allá en su prostitución, vio figuras de hombres talladas en la pared, imágenes de caldeos pintadas de rojo bermellón. Con razón Jeremías les advirtió: maldito es el hombre físicamente capacitado
que cifra su fiada expectativa en el hombre terrestre y realmente hace de la carne su brazo, y cuyo corazón se aparta de Jehová mismo. Jeremías 17:5. Sin embargo, eso fue precisamente lo que hizo el pueblo de Dios. Ahora son esclavos de una de las naciones en las que depositaron su confianza. ¿Han aprendido la lección? Parece que muchos de ellos no, pues Jehová les pregunta, ¿por qué siguen pagando dinero por lo que no es pan y por qué es su afán por lo que no resulta en satisfacción? Isaías 55, 2a. Si los judíos cautivos están confiando en alguien que no sea Jehová, están pagando dinero por lo que no es pan. Babilonia no los va a liberar, ni mucho menos, pues tiene por norma no permitir el regreso de los cautivos a su tierra natal bajo ninguna circunstancia. Lo cierto es que la imperialista, mercantilista e idólatra Babilonia no puede ofrecer nada a los judíos expatriados. Jehová implora a su pueblo: escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y halle su alma su deleite exquisito en la grosura misma. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen, y su alma se mantendrá viva, y prestamente celebraré con ustedes un pacto de duración indefinida respecto a las bondades amorosas para con David, que son fieles. Isaías 55, 2b y 3. La única esperanza de estos judíos desnutridos en sentido espiritual radica en Jehová, quien ahora les habla proféticamente mediante Isaías. Su misma vida depende de escuchar el mensaje de Dios, pues Él indica que si lo hacen, su alma se mantendrá viva. Pero ¿cuál es el pacto de duración indefinida que Jehová celebrará con los que respondan a sus palabras? Tal pacto es respecto a las bondades amorosas para con David. Siglos antes, Jehová prometió a David que su trono llegaría a estar firmemente establecido hasta tiempo indefinido. Segunda de Samuel 7:16 dice: tu casa y tu reino estarán firmes para siempre delante de ti, tu trono estará firmemente establecido para siempre. Por consiguiente, el pacto de duración indefinida que se menciona en este versículo está relacionado con la gobernación. Heredero permanente de un reino eterno. Debe admitirse que la idea de que gobierne un descendiente de David puede parecer improbable a los judíos exiliados. Al fin y al cabo, han perdido su tierra e incluso han dejado de ser una nación. Sin embargo, dicha situación es temporal. Jehová no ha olvidado su pacto con David. Prescindiendo de lo inverosímil que parezca desde un punto de vista humano, el propósito de Dios tocante a un reino eterno en manos de un descendiente de David se cumplirá. Pero, ¿cómo y cuándo? En el año 537, antes de la era común, Jehová libera a su pueblo de Babilonia y lo repatria. ¿Se instaura entonces un reino de duración indefinida? No, pues los judíos siguen estando bajo la dominación de un imperio pagano, en este caso Medo-Persia. Los tiempos señalados para que las naciones gobiernen aún no han concluido. Lucas 21:24 dice: y caerán muertos a filo de espada y serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Sin rey en Israel, la promesa de Jehová a David quedará sin cumplirse durante siglos. Más de 500 años después de la liberación de Israel del cautiverio babilónico, Jehová dio un paso importante hacia el cumplimiento del pacto del reino. Transfirió la vida de su hijo primogénito, el principio de su creación, de la gloria celestial a la matriz de una virgen judía llamada María. Colosenses 1 del 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades.
Todo lo demás ha sido creado mediante Él y para Él. Además, Él existe desde antes que todo lo demás, y por medio de Él se hizo que existiera todo lo demás. Cuando el ángel de Jehová se lo anunció a María, le dijo: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Lucas 1, 32 y 33. Así pues, Jesús nació en la línea real de David y heredó el derecho a ser rey. Una vez entronizado, gobernaría hasta tiempo indefinido. Isaías 9:7 dice: La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad. Daniel 7:14 dice: Y recibió dominio, honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirviera. Su dominio es un dominio eterno que nunca acabará y su reino no será destruido. De este modo quedaron abiertas las puertas para que se cumpliera la promesa centenaria que Jehová le hizo a David de darle un heredero permanente. Comandante a los grupos nacionales. ¿Qué haría este futuro rey? Jehová indica: Miren, lo he dado como testigo a los grupos nacionales, como caudillo y comandante a los grupos nacionales. Isaías 55:4. Al llegar a la edad adulta, Jesús se convirtió en el representante de Jehová en la tierra, su testigo a las naciones. Mientras fue humano, centró su ministerio en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, poco antes de ascender al cielo, dijo a sus seguidores: Vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Mateo 10, 5 y 6 dice: Jesús mandó a estos 12 con las siguientes instrucciones: No vayan por el camino que lleva a otras naciones y no entren en ninguna ciudad de Samaria. Más bien, vayan vez tras vez a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Mateo 15, 24 dice: Él respondió: Solo se me envió a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Mateo 28, 19 y 20 dice: Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. De modo que con el tiempo, el mensaje del reino se llevó a los no judíos y algunos de ellos participaron en el cumplimiento del pacto hecho con David. Hechos 13:46 dice: Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con valor: Era necesario predicarles la palabra de Dios a ustedes primero, pero como la han rechazado y piensan que no merecen la vida eterna, nos vamos a las naciones. Así, aún después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, Jesús continuó siendo testigo de Jehová a los grupos nacionales. Jesús tenía que ser también caudillo y comandante. En armonía con esta designación profética, cuando estuvo en la tierra asumió las responsabilidades de su jefatura y tomó la iniciativa en todo, atrayendo a multitudes, enseñándole las palabras de la verdad e indicando los beneficios que reciben quienes siguen su dirección. Mateo 4:24 dice: Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los que sufrían enfermedades y fuertes dolores, a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y él los curaba. Mateo 7, 28 y 29 dice: Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes estaban impactadas con su manera de enseñar, porque les enseñaba como una persona con autoridad y no como sus escribas. Mateo 11:5 dice: Ahora los ciegos ven,
los lisiados caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Enseñó con eficacia a sus discípulos y los capacitó para emprender la campaña de predicación que tenían por delante. Lucas 10 del 1 al 12 dice: Después de estas cosas, el Señor eligió a otros 70 y los envió delante de él, de dos en dos, a todas las ciudades y lugares a donde él mismo iba a ir. Entonces les dijo: Realmente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos, así que ruéguenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores a su cosecha. Vayan, miren que los estoy enviando como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsita para el dinero, ni bolsa de provisiones, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. En cualquier casa donde entren, primero digan: que esta casa tenga paz, y si hay allí un amigo de la paz que le desean se quedará con él. Pero si no lo hay, la paz volverá a ustedes. Así que quédense en esa casa y coman y beban lo que les sirvan, porque el trabajador merece su paga. No anden cambiándose de una casa a otra. Además, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan y curen a los enfermos que haya allí y díganles: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles principales y digan: como testimonio contra ustedes, nos sacudimos hasta el polvo de su ciudad que se pegó a nuestros pies. Pero sepan esto: el reino de Dios se ha acercado. Les digo que ese día les será más soportable a Sodoma que a esa ciudad. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. Colosenses 1:23 dice: claro, eso es siempre y cuando continúen en la fe, bien establecidos en el fundamento y firmes, sin dejarse apartar de la esperanza de esas buenas noticias que ustedes oyeron y que se han predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Yo, Pablo, llegué a ser ministro de esas buenas noticias. En solo 3 años y medio, Jesús puso los cimientos para una congregación unida e internacional compuesta de miles de miembros de muchas razas. Solo un caudillo y comandante genuino pudiera haber realizado una tarea de tal magnitud. La nota al pie de página dice: Jesús continúa supervisando la obra de hacer discípulos. Revelación Apocalipsis 14 al 16 dice: entonces vi una nube blanca y había alguien parecido a un hijo del hombre sentado en la nube. Llevaba una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Otro ángel salió del santuario del templo y le gritó con voz fuerte al que estaba sentado en la nube: comienza a usar la hoz y cosecha, que ha llegado la hora de cosechar, porque la cosecha de la tierra está totalmente madura. Y el que estaba sentado en la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cosechada. Y los cristianos de la actualidad lo consideran cabeza de la congregación. Primera a los Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es el Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y que la cabeza del Cristo es Dios. Además, en el momento fijado por Dios, hará de caudillo y comandante, en otro sentido, al librar la batalla decisiva contra los enemigos de Dios en la guerra de Armagedón. Revelación 19 del 19 al 21. Y vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos reunidos para guerrear contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Y la bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso profeta que realizó delante de ella señales con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoran a la imagen de ella. Mientras todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Pero al resto se le dio muerte con la espada larga que salía de la boca del jinete de aquel caballo, y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Fin de la nota.
Los que formaban parte de la congregación cristiana del siglo I estaban ungidos con el Espíritu Santo de Dios y abrigaban la esperanza de gobernar con Jesús en su reino celestial. Revelación 14:1 dice: Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144,000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Pero la profecía de Isaías apunta a una época posterior a la de los primeros cristianos. Las pruebas indican que Jesucristo no empezó a gobernar como rey del reino de Dios sino hasta 1914. Poco después de este año, se dio entre los cristianos ungidos de la tierra una situación que tuvo muchos paralelos con la de los judíos desterrados del siglo VI antes de la era común. De hecho, lo que sucedió a estos cristianos constituye un cumplimiento mayor de la profecía de Isaías. Cautiverio y liberación modernos. El entronizamiento de Jesús en 1914 estuvo marcado por dificultades sin precedentes en nuestro planeta. ¿Por qué razón? Porque al asumir el poder real, Jesús expulsó del cielo a Satanás y a los demás espíritus perversos. Una vez confinado a la tierra, Satanás empezó a guerrear contra los santos que quedaban en ella, el resto de cristianos ungidos. Revelación 12, del 7 al 12, dice: Y estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz fuerte en el cielo que decía: Ahora se han hecho realidad la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vendieron gracias a la sangre del Cordero y gracias al mensaje que proclamaron, y no amaron su vida ni siquiera al enfrentarse a la muerte. Por esta razón, alégrense cielos y los que viven en ellos. Pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Revelación 12:17 dice: De modo que el dragón se enfureció con la mujer y fue a guerrear contra los que quedan de la descendencia de ella. Estos son los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la misión de dar testimonio acerca de Jesús. Su lucha alcanzó un punto culminante en 1918 cuando prácticamente se paralizó la predicación pública y algunos miembros destacados de la sociedad Watchtower fueron encarcelados por cargos falsos de sedición. Aquello condujo a los siervos modernos de Jehová a un cautiverio espiritual que recordaba el cautiverio físico de los judíos de la antigüedad y que les ocasionó un gran oprobio. No obstante, la condición de cautivos de los siervos ungidos de Dios no duró mucho. El 26 de marzo de 1919, los miembros de la sociedad presos fueron liberados y posteriormente se retiraron todos los cargos formulados contra ellos. Jehová derramó Espíritu Santo sobre su pueblo liberado, vigorizándolo así para acometer la obra que tenía por delante. Con gozo respondieron a la invitación de tomar gratis el agua de la vida. Revelación 22:17 dice: El Espíritu y la novia no dejan de decir ven, y todo el que oiga diga ven, y todo el que tenga sed venga. Todo el que lo desee que tome gratis el agua de la vida. Compraron vino y leche hasta sin dinero y sin precio, y se fortalecieron en sentido espiritual para la formidable expansión que se avecinaba, expansión que el resto ungido no había previsto. Una gran muchedumbre corre hacia los ungidos de Dios. Existen dos esperanzas distintas para los discípulos de Jesús. En primer lugar, el rebaño pequeño, compuesto de 144,000 cristianos ungidos de origen tanto judío como gentil y que constituyen el Israel de Dios, abriga la esperanza de gobernar con Jesús en su reino celestial.
Lucas 12:32 dice, no teman, rebaño pequeño, porque su Padre quiere darles el reino. Gálatas 6:16 dice, que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre el Israel de Dios. Revelación 14:1 dice, entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión y con él 144,000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. En segundo lugar, la gran muchedumbre de otras ovejas que se ha manifestado en los últimos días tiene la esperanza de vivir para siempre en una tierra paradisiaca. Esta multitud, cuyo número no se ha predeterminado, sirve junto al rebaño pequeño antes del estallido de la gran tribulación, y ambos grupos conforman un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Revelación 7, 9 y 10 dice, después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas, blancas, y llevaban hojas de palmera en las manos. Y estaban gritando con voz fuerte, la salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Juan 10:16 dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz, formarán un solo rebaño con un solo pastor. En las siguientes palabras de la profecía de Isaías se percibe una alusión a la labor de reunir a esta gran muchedumbre. Mira, a una nación a quien tú no conoces llamarás, y los de una nación que no te han conocido correrán aún a ti, por causa de Jehová tu Dios y por el Santo de Israel, por cuanto él te habrá hermoseado. Isaías 55:5. Tras su liberación del cautiverio espiritual, el resto ungido no entendió enseguida que antes de Armagedón desempeñaría un papel fundamental en llamar a una gran nación a la adoración de Jehová. Sin embargo, con el paso de los años, muchas personas sinceras que no tenían la esperanza celestial empezaron a unirse a los ungidos y a servir a Jehová con el mismo celo que ellos. Estos nuevos se fijaron en la condición hermoseada del pueblo de Dios y reconocieron que él estaba con dicho pueblo. Zacarías 8:23 dice, esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. En esos días, 10 hombres de todos los idiomas de las naciones se agarrarán, sí, se agarrarán con firmeza de la túnica de un judío y dirán, queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. En la década de los 30, los ungidos captaron finalmente cuál era la verdadera identidad de este grupo que crecía en su seno. También se dieron cuenta de que les aguardaba una extensa obra de recolección. La gran muchedumbre se apresuraba con razón a relacionarse con el pueblo del pacto divino. En los tiempos de Isaías se hizo la exhortación: busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, clamen a él mientras resulte estar cerca. Isaías 55:6. En nuestros días, tales palabras son aplicables tanto al Israel de Dios como a la creciente gran muchedumbre. La bendición de Jehová no es incondicional, ni su invitación seguirá vigente para siempre. Es ahora cuando debe buscarse el favor divino. Cuando llegue el momento señalado por Jehová para ejecutar su sentencia, será demasiado tarde. De ahí que Isaías diga: deje el inicuo su camino y el hombre dañino sus pensamientos, y regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él, y a nuestro Dios, porque él perdonará en gran manera. Isaías 55:7. La oración regrese a Jehová implica que los que necesitan arrepentirse disfrutaban anteriormente de una buena relación con Dios. La expresión nos recuerda que muchos aspectos de esta profecía de Isaías tuvieron su primer cumplimiento en los judíos cautivos en Babilonia. Siglos antes, los antepasados de estos expresaron así su resolución de ser obedientes a Jehová. Es inconcebible por nuestra parte dejar a Jehová para servir a otros dioses.
Josué 24:16. Pero la historia muestra que lo inconcebible sucedió y muchas veces. Si el pueblo de Dios está exiliado en Babilonia, es por su falta de fe. ¿Qué les sucederá si se arrepienten? Mediante Isaías, Jehová promete que perdonará en gran manera y añade: porque los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos, ni son mis caminos los caminos de ustedes. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos que los pensamientos de ustedes. Isaías 55:8-9. Jehová es perfecto, y sus pensamientos y caminos son inalcanzablemente altos. Su misericordia, por ejemplo, es de tal magnitud que el hombre no puede aspirar a igualarla. Pensemos en lo siguiente: cuando nosotros perdonamos a nuestro semejante, se trata de un pecador que perdona a otro pecador, y reconocemos que antes o después necesitaremos que otro ser humano nos perdone a nosotros. Mateo 6:12 dice: perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Jehová, en cambio, aunque nunca necesita que lo perdonen, perdona en gran manera. Él es verdaderamente un Dios de gran bondad amorosa, y en su misericordia abre las compuertas de los cielos para derramar bendiciones sobre los que regresan a Él de todo corazón. Malaquías 3:10 dice: traigan el diezmo completo al almacén para que haya alimento en mi casa. Por favor, pónganme a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos, y verán que les abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que no les falte nada. Bendiciones para los que regresan a Jehová. Jehová promete a su pueblo: tal como la lluvia fuerte desciende y la nieve desde los cielos, y no vuelve a ese lugar a menos que realmente sature la tierra y la haga producir y brotar, y realmente se dé semilla al sembrador y pan al que come, así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado, y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado. Isaías 55:10-11. Todo lo que Jehová dice se lleva a cabo sin falta. Así como la lluvia y la nieve que caen del cielo cumplen su propósito de saturar la tierra y producir fruto, también la palabra que sale de la boca de Jehová es absolutamente confiable. Lo que él promete se realiza sin ningún género de dudas. Números 23:19 dice: Dios no es un simple hombre que dice mentiras, ni un hijo del hombre que cambia de opinión. Cuando él dice algo, ¿acaso no lo hace? Cuando él promete algo, ¿acaso no lo cumple? Por lo tanto, si los judíos hacen caso de las palabras proféticas que Jehová les dirige por medio de Isaías, obtendrán con toda certeza la salvación que él les ha prometido. Como resultado, sentirán mucho gozo. Jehová asegura: con regocijo saldrán ustedes y con paz se les hará entrar. Las montañas y las colinas mismas se alegrarán delante de ustedes con clamor gozoso, y todos los mismísimos árboles del campo batirán las manos. En vez del matorral de espinas, subirá el enebro. En vez de la ortiga que causa comezón, subirá el mirto, y tendrá que llegar a ser para Jehová algo famoso, una señal hasta tiempo indefinido que no será cortada. Isaías 55:12-13. En el año 537 antes de la era común, los judíos desterrados ciertamente salen de Babilonia con regocijo. Salmo 126, 1 y 2 dice: cuando Jehová volvió a juntar a los cautivos de Sión, creíamos estar soñando. En aquel tiempo nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. En aquel tiempo se decía entre las naciones: Jehová ha hecho grandes cosas por ellos. Cuando llegan a Jerusalén se encuentran una tierra invadida de matorrales, de espinas y ortigas. Recordemos que el país lleva décadas desolado. Pero al pueblo repatriado de Dios se le brinda la oportunidad de colaborar para que se produzca una hermosa transformación.
Árboles imponentes como el enebro y el mirto ocupan el lugar de los espinos y las ortigas. La bendición de Jehová se hace patente cuando se ve que su pueblo le sirve con clamor gozoso. Es como si la propia tierra se alegrara. En 1919, el resto de los cristianos ungidos fueron liberados de su cautiverio espiritual. Isaías 66:8 dice: ¿Quién ha oído alguna vez una cosa así? ¿Quién ha visto cosas como estas? ¿Acaso puede un país nacer en un solo día? ¿O puede una nación nacer de una sola vez? Sin embargo, tan pronto como Sión tuvo dolores de parto, dio a luz a sus hijos. Actualmente, junto con la gran muchedumbre de otras ovejas, sirven a Dios con regocijo en un paraíso espiritual. Libres de toda influencia babilónica, disfrutan de una condición favorecida que ha llegado a ser para Jehová algo famoso. La prosperidad espiritual de su pueblo resulta en gloria para su nombre y lo ensalza como el Dios de la profecía verdadera. Lo que ha hecho Jehová por ellos demuestra su divinidad, fidelidad a su palabra y misericordia para con los arrepentidos, que todos los que siguen comprando vino y leche, hasta sin dinero y sin precio, les sirvan para siempre con regocijo.